Las clases también voy a tratar de alzar ya en el día, las clases grabadas. Y lo que sí vamos a tener, voy a habilitar también la entrega de un trabajo práctico. Generalmente son dos trabajos prácticos, pero vamos a hacer uno nomás. En esta clase ya les voy a dar el tema para que puedan hacer, ¿verdad? Para que puedan ir subiendo a medida que tengan. No quiero que sea un trabajo práctico largo tampoco, ni que tenga 10 hojas, ni nada de eso, ni que tenga introducción, índice, marco teórico, ni nada de eso. Es netamente el tema que les toca y el desarrollo ya en sí, si es posible en una sola página, máximo dos, ¿verdad? Nada complicado, bien conciso, ¿verdad? O sea, conmigo por ese sentido no quiero que se estresen demasiado, ¿verdad? En lo que es los exámenes, o sea, en lo que van a ser los exámenes, tanto el examen parcial como el examen final. El examen parcial generalmente yo hago de 15 preguntas, selección múltiple las 15 preguntas. Cada pregunta vale 2 puntos. Y el examen final son 25 preguntas y cada pregunta vale 2 puntos. Todos son selecciones múltiples, o sea, ahí nada complicado tampoco, ¿verdad? Eh, otra cosa. Y eso, ¿verdad? O sea, nada raro, ¿verdad? No voy a poner nada raro. Todo lo que voy a poner, tanto en el examen parcial como en el examen final, van a ser cosas que van a estar en la diapositiva. En el caso que ustedes quieran que yo le haga un cuestionario, les puedo hacer un cuestionario para que ustedes puedan hacer y puedan repasar de eso. El examen yo voy a sacar netamente del cuestionario. En todo caso, se estudia netamente de las diapositivas, ¿verdad? Las diapositivas tampoco son largas, no es que van a tener una diapositiva de 60, de 60, otro de 50, o sea, máximo, si llega a 30 lo ya es mucho, ¿verdad? Cada diapositiva que hago yo, ¿verdad? Entonces, no, conmigo al menos no quiero que se estresen demasiado en ese sentido, ¿verdad? Bueno, voy a compartir ya lo que es la primera clase, lo que es un poco la introducción. Bueno, en esta primera clase, en esta primera hora, vamos a hablar un poco de lo que es la microbiología en sí. Eh, Bien en general. Ahora termina vamos a entrar en la siguiente clase, en la siguiente reunión, ¿verdad? De Zoom y vamos a dar o sea, la parte de lo que es control de infecciones, ¿verdad? Para terminar la clase de hoy. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar un poco de lo que es la microbiología. Vamos a analizar un poco lo que es la evolución histórica, ¿verdad? De lo que es la microbiología, que estudia la microbiología y la importancia de estos distintos microorganismos en sí, ¿verdad? Entonces, la microbiología es la rama de la biología que se encarga de los estudios de los microorganismos. Así como dice su nombre, son seres vivos que son demasiado pequeños para que nosotros podamos observarlos a simple vista, ¿verdad? Entre los principales están las bacterias y entre los más conocidos, ¿verdad? Están las bacterias, los virus, los hongos, los protozoos y también las algas microscópicas, ¿verdad? La microbiología hoy en día es fundamental en muchas áreas, ¿verdad? Por ejemplo, en lo que es la medicina,
en lo que es la agricultura, en lo que es la biotecnología en sí, en la ecología en sí. O sea, es importantísimo comprender todos los microorganismos en sí. Mientras más sepamos sobre los microorganismos, muchísimo mejor para nosotros, ¿verdad? Un poco de lo que es la historia de la microbiología. Lo que es la microbiología moderna comenzó en el siglo XVII con el trabajo de Anton van Leeuwenhoek, quien fue el primero en observar eh, microorganismos, ¿verdad? Utilizando un microscopio que él mismo utilizó, ¿verdad? Que es como figura ahí en la imagen, que es un microscopio en donde se pone el material biológico, ¿verdad? Y el lente está de costado, o sea, una persona tiene que mirar la muestra en sí de costado, ¿verdad? Muy diferente a lo que son los microscopios hoy en día, ¿verdad? Más adelante, en lo que es el siglo XIX, Louis Pasteur y Robert Koch hicieron contribuciones fundamentales y demostraron, por ejemplo, el papel de muchos microorganismos en lo que es la fermentación y también principalmente en lo que son las enfermedades infecciosas. Cuando hablamos de enfermedades infecciosas, hablamos de enfermedades que son causadas por algún tipo de microorganismo, ¿verdad? Porque hay enfermedades que no son infecciosas, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión arterial, ¿verdad? Que no son causados por ningún tipo de microorganismo. Y están las enfermedades infecciosas, por ejemplo, puede ser el dengue, que es producido por un virus, puede ser una gastroenteritis, que puede ser producido tanto por un virus, puede ser producido por una bacteria, también puede ser producido por un pues sí, por un protozoo, también puede ser producido por un hongo, inclusive para que tengamos bien definido lo que es una enfermedad infecciosa y cuál no es una enfermedad infecciosa. Los tipos de microorganismos, como ya les dije al comienzo, los principales son los virus, que son entidades acelulares, no se les consideran organismos vivos porque no pueden realizar una de las funciones principales de todo ser vivo, que es la reproducción. Ellos necesitan sí o sí infectar una célula para poder utilizar lo que es los organelos de esa célula para poder replicarse, ¿verdad? De por sí solo no puede replicarse, no se pueden replicar los virus. Luego están las bacterias, que son organismos procariotas unicelulares que pueden tener diversas formas, pueden ser en forma de cocos, que son redondeados, en forma de bacilos, que tienen forma de bastón, y en forma de espirilos, que son en forma de hélice o de espirales, ¿verdad? Luego están los hongos, que incluyen tanto las levaduras y los mohos, que pueden ser tanto unicelulares como multicelulares, o sea, pueden estar constituidos por una sola célula o por varias células unidas. Luego están los protozoos, que son organismos eucariotas unicelulares que a menudo son móviles, pueden ser también inmóviles. Y luego están las algas, que son organismos fotosintéticos que pueden ser unicelulares o también multicelulares. Estos son los cinco principales tipos de microorganismos. La estructura y función de los microorganismos pueden ser procariotas, que son principalmente las bacterias, o eucariotas, como son los hongos y protozoos. En términos de simpleza, o sea, las células procariotas son mucho más simples que las células eucariotas y carecen de un núcleo definido, mientras que las células eucariotas tienen un núcleo y organelos rodeados por membranas, o sea que tienen un núcleo definido. Esa es la principal característica y la principal diferencia entre las células eucariotas y las células procariotas. Las células procariotas no tienen núcleo definido y las células eucariotas tienen un núcleo bien definido. Esas serían un poco las diferencias y semejanzas, ¿verdad? De las células eucariotas y las células procariotas. Las células eucariotas tienen, como les dije, un núcleo bien definido y también organelos bien definidos, mientras que las células
procariotas no tienen un núcleo bien definido y el material genético, como les dije hace rato, está distribuido en lo que es el citoplasma de la célula. Sí se agrupa en una zona que se denomina nucleoide, pero ese nucleoide no está bien definido por una membrana como lo que es la célula eucariota. Las células procariotas, como les dije un ratito. Bueno, las células procariotas, como les dije, forman organismos vivientes unicelulares, principalmente las bacterias son procariotas, pertenecientes al superreino o imperio procariota. La principal característica, como les dije hace rato, ¿verdad? Carecen de una membrana que delimite el núcleo celular. En, en cambio, lo que es su material genético se encuentra disperso en lo que es el citoplasma en la zona que les dije hace rato que se llama nucleoide, ¿verdad? Los organismos, ¿verdad? Procariotas, ¿verdad? Pro significa antes de y cario, que significa o que se refiere a núcleo, son evolutivamente más anteriores a las células eucariotas, que son los que poseen sin núcleo. Son muy simples, ¿verdad? Y esta simpleza, ¿verdad? Que caracteriza a los organismos procariotas permitió lo que es una gran diversificación, ¿verdad? Entonces hay un montón de metabolismos, o sea, tiene un montón de metabolismos debido a la simpleza en sí, ¿verdad? Este tipo de organismos, ¿verdad? Y las células procariotas pueden ser autótrofas, o sea, que generan su propio o elaboran su propio alimento, o heterótrofas, ¿verdad? Que se alimentan de materia orgánica producida por otro ser vivo. Y las células eucariotas, que viene del vocablo griego eucariota, que significa eu, que es verdadero, y carión, que es nuevo núcleo, es toda célula que tiene un núcleo definido, ¿verdad? El dominio de las células eucariotas incluye tanto el reino Animalia, Plantae, Fungi y Protistas, ¿verdad? Los seres vivos formados por células eucariotas se denominan eucariontes. Nosotros estamos formados por células eucariotas. El material genético está dentro de un núcleo bien definido, como les dije hace rato. La aparición de las células eucariotas ahora constituyó un paso importante en la evolución de la vida porque se pudieron desarrollar organismos mucho más complejos, ¿verdad? Y se sentó las bases para lo que es la diversidad biológica que hay hoy en día. Y también presenta organulos, ¿verdad? Organelos, también se le puede decir, con membrana y funciones específicas, ¿verdad? Como las mitocondrias, los lisosomas y los cloroplastos en el caso de las plantas. Estas son un poco las diferencias, ¿verdad? Entre las células eucariotas y las células procariotas. En el tamaño superior a 10 micrómetros, son microscópicas y macroscópicas. En otro caso son inferiores a 10 micrómetros, o sea, son un poquitito más pequeñas las células procariotas. Su forma en las células eucariotas es variada. En las células procariotas generalmente tienen forma de bastón esférico o en espiral, como le dije hace rato, la forma de cocos, bacilos de espirilos. La organización en las células eucariotas pueden ser unicelulares, pluricelulares. En el caso de las células procariotas son unicelulares. El núcleo, que es la principal diferencia, ¿verdad? Entre ambas células. En las células eucariotas el núcleo está bien definido y en las células procariotas sí no tiene un núcleo bien delimitado. El material genético en sí está disperso en lo que es el citoplasma. En el caso de las células procariotas, en las células eucariotas, el contenido, el material genético está en el interior del núcleo. Los ribosomas son de 80S. eh, en el caso de los eucariotas, en el caso de los procariotas son de 70S. Sería la velocidad de síntesis, sería, ¿verdad?
Son un poco más rápidos porque son un poco más grandes los ribosomas en las células eucariotas. Los organulos, ¿verdad? De membrana doble, en las células eucariotas encontramos las mitocondrias, los cloroplastos, en las células procariotas están ausentes. Y los granulos de membrana sencilla tenemos, en las células eucariotas tenemos, por ejemplo, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las vacuolas, y en las células procariotas están ausentes o reducidos. Lo que es la ecología y microbiología ambiental, ¿verdad? Los microorganismos hoy en día cumplen o juegan un papel crucial en ciclos, por ejemplo, en los ciclos biogeoquímicos, como por ejemplo el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, ¿verdad? También o sea, forman parte de lo que es la microbiota humana, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos microorganismos viviendo dentro de nosotros, ya sea en la parte, en el aparato gastrointestinal, en el aparato genitourinario, en las vías respiratorias, en lo que es la piel mismo. Tenemos bacterias viviendo dentro y sobre nuestro. Se estima inclusive que tenemos más bacterias viviendo dentro de nuestro cuerpo que células propias. Los microorganismos patógenos son responsables de muchas enfermedades infecciosas, y la microbiología médica lo que se encarga o se centra es en la identificación y tratamiento y la prevención justamente de este tipo de enfermedades. Los antibióticos generalmente cumplen un papel fundamental o son una herramienta crucial en la lucha, ¿verdad?, que tenemos con este tipo de bacterias o este tipo de microorganismos que nos causan a nosotros enfermedades. Lastimosamente, hoy en día y es cada vez más notorio lo que es la resistencia bacteriana, y es un problema creciente que vamos teniendo día a día. Riesgos y beneficios. Actualmente nosotros sabemos que hay dos tipos de microorganismos, los que son perjudiciales y los que son beneficiosos para nosotros. Los organismos perjudiciales son aquellos que a nosotros nos van a generar algún tipo de enfermedad, ¿verdad? Como conocemos los virus, las bacterias, los hongos, entran a nuestro organismo y atacan nuestras células, ya sea matándolas de una, ¿verdad? O robándoles lo que es el alimento, o sea, compiten con nuestras células por nuestros nutrientes, entonces eso va a hacer que vayan muriendo de a poco, ¿verdad? Y nos vayan generando a nosotros los distintos tipos de enfermedades dependiendo del lugar donde se encuentre la infección, donde se aloje el microorganismo en sí, ¿verdad? Están los virus que infectan otras células, como les dije hace rato, los virus no son organismos vivos, necesitan infectar otras células para poder reproducirse o replicarse en ese sentido. Son específicos, solo infectan algunos tipos de células y pueden ser destruidos por antivirales o evitar que se repliquen con los antivirales. Luego están los hongos que también provocan infecciones cutáneas y mucosas, pueden ser destruidos también con los antimicóticos. Y las bacterias que pueden invadir el organismo y liberar toxinas se dividen o se diferencian o se clasifican en cocos, bacilos y espirilos, y pueden ser destruidos por los antibióticos. Eso hay que tener en cuenta, que los antibióticos son exclusivos para las bacterias. Los microorganismos beneficiosos, por el contrario, son los que viven en simbiosis, o sea, tienen una relación con nosotros, como por ejemplo la flora intestinal. Son bacterias que viven dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro cuerpo, protegiéndolo, y a cambio ellos obtienen lo que es el alimento ahora para poder sobrevivir. La mayoría de los microorganismos se sitúan en el grupo de los beneficiosos, teniendo en cuenta la cantidad y la diversidad de microorganismos en sí que se conocen, y no son nada peligrosos para lo que es la salud, ¿verdad? Al contrario, por ejemplo, la ausencia nos puede llegar a nosotros provocar algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, uno de los más conocidos son los lactobacilos, ¿verdad? Que se encuentran en lo que es el tracto genitourinario, principalmente en lo que es la mujer. Ellos viven dentro de este tracto, justamente mantienen, por ejemplo, un equilibrio, ¿verdad?, en la flora,
porque una disminución de los lactobacillus, por ejemplo, otro microorganismo que vive también dentro de este tracto, por ejemplo, es la cándida, ¿verdad? Que es un hongo, ¿verdad? Y ambos, ambos se regulan mutuamente. Si hay una disminución de los lactobacillus, ¿qué va a hacer? Va a hacer que la cándida se reproducir de más, ¿verdad? Porque va a tener mucho más alimento, ¿verdad? Disponible, entonces va a hacer que crezca más y nos va a generar un tipo de infección micótica. Y el caso inverso, ¿verdad? Una disminución de la cándida en el tracto genitourinario va a hacer que haya más nutrientes disponibles para los lactobacilos. Esto van a hacer que crezcan o que se reproduzcan de manera excesiva y nos van a generar también a nosotros un tipo de infección bacteriana, ¿verdad? O sea que se regulan mutuamente, ¿verdad? O sea, son beneficiosos, ¿verdad? Luego otro, lactobacilos también se encuentran, por ejemplo, presentes en los lácteos. Se añaden también, por ejemplo, el yogur y otros suplementos dietéticos. Como les dije, todo esto constituyen, ¿verdad? Lo que es la microbiota humana, ¿verdad? Especialmente la intestinal juega un papel esencial en lo que es la digestión, el metabolismo y el sistema inmunológico. La microbiología en sí ayuda a entender la composición y la función de estas comunidades microbianas que viven dentro de nuestro organismo y su influencia, ¿verdad? Que ellos tienen en nuestra salud en sí, ¿verdad? Un microbioma, una microbiota humana equilibrada está asociada con la prevención de enfermedades gastrointestinales en sí, la regulación del peso también y la protección contra infecciones. Y luego otros dos términos que escuchamos mucho hoy en día, creo que es el de probióticos y prebióticos, ¿verdad? ¿Cuál es lo que es la diferencia entre probióticos y prebióticos? Cuando nosotros hablamos de probióticos, o que un alimento contiene probióticos, hablamos de que ese alimento contiene microorganismos vivos que nos proporcionan algún tipo de beneficio para la salud, para nosotros, generalmente en lo que es el ámbito gastrointestinal, ¿verdad? Y cuando hablamos de prebióticos, hablamos de compuestos que favorecen el crecimiento de microorganismos beneficiosos. O sea que si tenemos, por ejemplo, una persona que está con un cuadro de diarrea de hace ya varios días, ese cuadro de diarrea obviamente va a hacer que toda su flora intestinal prácticamente se pierda lo que es el equilibrio. Entonces, con estos prebióticos lo que hacemos es que haya nutrientes necesarios para que estas bacterias que quedaron puedan reproducirse y se puede regenerar de vuelta lo que es la flora o la microbiota humana. Yo no sé si tienen alguna consulta hasta acá. Si no tienen ningún tipo de consulta, porque ya está por terminar esta reunión, voy a parar esta reunión y ya vamos directo al otro enlace para continuar nomás ya de seguido y poder liberarla un poco más temprano. Al menos de mi parte no hay ninguna pregunta, profe. Bueno, entonces paro la clase esta y ya les espero en el otro enlace.